Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Buenos días, Rosa. Buenos días, Justin, John, Tali. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Y recordando un poco de lo que hemos ya venido trabajando la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado?
A ver, quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos venido desarrollando? ¿De qué corriente literaria hemos hablado? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que rescatamos de esa corriente literaria? Justin, Angelo, Anderson. A ver, Rosa Isabel. Rosa, ¿me escuchas? Rosa. Ay, no te preocupes. John David, ¿me escuchas? Ay, ya, María, a ver, ¿qué me puedes decir al respecto sobre la clase pasada? A ver, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿A qué nos hemos referido? ¿Qué es lo que rescatamos de esa corriente literaria a la cual hemos trabajado la clase pasada?
Muy bien, María. María nos dice, a ver, mm, a ver, yo me dice, ay, ay, yo, no te preocupes, se le pasa. Roxana, Sí, escucho. ujú. Ya, muy bien, Gilsabeth. Claro, hemos desarrollado diferentes aspectos literarios, pero hemos hablado de una corriente en específico. ¿Cuál es esa corriente literaria en específico de la cual nosotros hemos trabajado? A ver, me comenta por favor si alguien de este grupo está con un correo diferente, ¿ya? Para poder, la burguesía, no. Ujú. Veo varios que sí estuvieron en clase la clase pasada. Roxana también estuvo la clase pasada. El el romanticismo. Ya, a ver, hemos hablado también del romanticismo, ya, pero también hemos hablado sobre el realismo. ¿En qué se enfoca el realismo, chicos? Ver, María, ya. A ver, ¿qué hemos dicho, chicos? A ver, ¿quién recuerda? A ver, cuando nosotros hemos hablado de las corrientes literarias ya que han venido evolucionando a través del tiempo respecto al romanticismo, al realismo, que son movimientos literarios que contrarios, ¿no? Si hablamos del romanticismo, diremos que el romanticismo se va a enfocar mucho en el sentimiento del personaje, del ser humano, ¿cierto? Mientras que el realismo ya va a ser todo lo contrario, ¿no? Donde se va a enfocar en la perspectiva real del ser humano, ¿no? Del actuar del ser humano, ¿sí? A ver, Jung me dice, por su enfoque en la representación ya de manera objetiva y sin idealizaciones, excelente yo. Y sabe aspectos cotidianos que, exacto, muy bien, claro. Claro, los realistas o los escritores que forman parte de este movimiento literario
se van a enfocar mucho en plasmar los aspectos cotidianos del ser humano, analizando a profundidad lo que es el sentimiento, el alma, ¿cierto? ¿Sí? El análisis psicológico que se va a ver presente en cada una de sus obras literarias, ¿no? En ello se va a enfocar. Ahora, el realismo, aparte de ser bastante objetiva y real, sí, es un movimiento, sí, en el cual los escritores se van a centrar mucho en la psicología del ser humano, ¿no? En esa psicología, en ese análisis profundo del alma, ¿no? Y eso lo podemos ver en una de las grandes manifestaciones literarias que es Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Donde nos narra la historia de Radion Raskolnikov, que es un estudiante de Derecho, quien nos da a conocer cómo es que esta obsesión, estas ganas de querer afrontar el destino, ¿cierto? Le lleva a cometer ciertos crímenes, ¿no? Uno de los grandes es que él mata a la usurera, ¿no? De la cual le ayudaba, ¿para qué? Para poder dar ingresos para que él se pueda pagar la universidad, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos muy importantes donde la psicología del ser humano es muy profundo y cómo es que en base a este crimen, Radion Raskolnikov se vuelve prácticamente en un estado en el cual ya no puede vivir de forma tranquila, ¿no? Entonces, en ello se enfoca, ¿ya? Otro movimiento al cual se va a oponer y el cual va a cambiar por completo la forma de pensamiento va a ser el vanguardismo, ¿no? Recordemos que el realismo se va a surgir en una de las grandes manifestaciones que es en el género de la novela, ¿no? Es una de las grandes manifestaciones en la cual se va a ceñir el realismo, ¿no? Con Honoré de Balzac, Gustavo Flaubert, Emile Zola, Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy y Benito Pérez Galdós, ¿no? Con diferentes obras como Papá Goriot, Madame Bovary, La Bestia Humana, Crimen y Castigo, Guerra y Paz y Doña Perfecta, ¿no? Dentro de ello va a surgir, para que surja el vanguardismo, se va a enfocar del modernismo y la generación del 98, ¿no? En el cual, en este periodo del modernismo y la generación del 98 se va a conocer históricamente como el fin del siglo, ¿no? Y va a tener lugar los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿No? Aquí va a suceder, o en este proceso van a suceder diversos aspectos sociales, ¿no? Uno de los eventos sociopolíticos va a ser los avances de la ciencia, ¿no? Recuerden que ya en esta época, dentro del realismo, va a haber mucho cientificismo, ¿cierto? Va a haber científicos donde va a ser un ente fundamental que va a marcar las historias, ¿no? Porque ya no solamente van a haber aspectos subjetivos o irreales, sino también aspectos sociales, pero científicos que van a ir evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y va a marcar mucho lo que es la época. ¿Bien? Sí, esto es un aspecto muy importante. Sí, va a ser un aspecto sumamente importante de la época. ¿Sí?
Ahora, ¿qué otro aspecto político y social va a surgir durante esta etapa? Va a ser el desarrollo de la técnica y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Este avance descubridor de la época, ¿no? Tales como el petróleo, la electricidad, aquellos progresos de la técnica van a estar dirigidos principalmente a mejorar estas máquinas, ¿no? De las fábricas, de los medios de comunicación, lo cual va a dar como resultado la segunda revolución industrial, ¿no? Y este desarrollo va a dar paso a la era capitalista y va a abrir ciertos, o mejor dicho, puertas al comercio mundial, ¿no? Y ahí es donde van a empezar las famosas migraciones, ¿no? En busca de una vida mejor, ¿no? De un avance mucho mejor del país al cual pertenecía, ¿no? Entonces, este avance va a ser muy significativo dentro de la época, ¿no? Porque va a beneficiar. Recuerden que todo aspecto revolucionario o histórico de conquista va a evolucionar en el tiempo y va a ser beneficioso para la sociedad, ¿no? Así como que va a traer ciertas dificultades, pero a la vez van a surgir, ¿sí? Mejoras en la sociedad, ¿no? Entonces, no una revolución o un avance no siempre va a ser del todo erróneo o que va a traer desgracias, ¿no? Sino también va a traer muchos beneficios sociales de la época. Sí, entonces es un aspecto sumamente importante. Ya en el año 1895 se va a desarrollar una guerra colonial dentro de esta época, ¿sí? Donde las últimas posesiones españolas, que va a ser Filipinas, Cuba, Puerto Rico, van a luchar por querer adquirir esa independencia, ¿no? Esa libertad, ¿sí? De poder manifestar sus formas de pensamiento, su forma de querer dirigir a su sociedad, ¿no? Y van a estar apoyadas por Estados Unidos. Aquí la escuadra española se va a destrozar en Santiago de Cuba, por lo que España va a tener que firmar el Tratado de París, ¿no? Y en el año 1898. Entonces, los aspectos históricos y sociales políticos van a ser muy significativas para cada una de las historias. ¿Por qué? Porque dentro de las historias se van a narrar aspectos de ello, ¿no? En el cual se va a comprometer a abandonar los restos de su antiguo imperio, ¿no? A este suceso se le va a conocer como el desastre del 98, ¿no? A este suceso entre los españoles y demás países. Ahora, ¿qué cosmovisión o qué tipo de pensamiento tenían? Se va a considerar que la fe cristiana no va a poder, ¿sí? Hallarse por medio de la racionalización, que quiere decir por medio de la razón, sino con el sentimiento, ¿no? Ellos consideraban ello, que esta fe cristiana, ¿sí? No va a ser racional, sino sentimental, ¿sí? De igual manera, el nombre va a llegar a conocer, ¿sí? Va a llegar a conocer a Dios después de conocer su interior, ¿no? Después de conocer su pensamiento interior. Entonces, ¿sí? Aquí vamos a tener a muchos filósofos alemanes como Nietzsche, que se va a oponer al racionalismo, ¿no? Al pensamiento racional del ser humano, ¿no? Porque recuerden que ellos van a enfocar un poco más al sentimiento, ¿no? Donde va a plantear que la vida es el valor fundamental, ¿no? Donde el hombre va a convertirse en superhéroe por su propia voluntad, ¿no? Como un ser superior, mejor dicho, ¿no? Ya en el modernismo el hombre va a buscar un mundo nuevo, un mundo moderno, audaz y bastante emprendedor, ¿no?
¿Qué características tenemos dentro de este movimiento literario? Uno, que va a gozar de los principios del Parnaso y el simbolismo y se va a caracterizar por el repudio de lo convencional, ¿no? De lo cotidiano, mejor dicho, y lo dogmático, ¿no? Aquí va a haber una rebeldía contra los convencionalismos sociales, ¿sí? Esos convencionalismos sociales, ese convenio, mejor dicho, esa comodidad, ¿no? Social que adquiría el ser humano. Va a haber una revaloración de la antigüedad indígena, ¿no? El afrancesamiento y el cosmopolitismo, donde el erotismo como muestra máxima de rebeldía, ¿no? Al cual se va a poner en la efusiva religiosidad y el misticismo de la época, ¿no? Aquí el modernismo se va a inspirar en otras dos escuelas literarias, ¿no? Como el Parnaso y el simbolismo, donde el parcianismo se va a instaurar en el culto a la perfección formal y el simbolismo va a perseguir un mundo profundo y sensible, donde el símbolo o reflejo de la realidad existente, ¿no? Va a ser bastante significativo. ¿Por qué? Porque en esta época lo que va a surgir o lo que va a ir evolucionando va a ser el género lírico, ¿no? El género lírico de la época, ¿no? Donde es el Parnaso y el simbolismo. El Parnaso va a tomar diversas características como búsqueda de lo lejano, que quiere decir lo exótico, lo antiguo, ¿no? De la antigüedad griega y oriental, y esa idealización, ¿no? Esa sobre idealización o sobre perspectiva del pasado, ¿no? Aquí la preocupación va a formar parte, ¿sí? De la invención verbal, el manejo del lenguaje, la imitación de la antigua versificación griega, de lo medieval y lo renacentista, ¿no? Va a formar parte de la época, ¿no? Y el simbolismo va a tener un más aspecto religioso que racional, ¿no? Como vemos, el Farnaso se enfoca mucho en lo racional, en el aspecto y menos sentimental de la época, ¿no? Mientras que el simbolismo ya va a ser va a centrarse en la espiritualidad, en la religiosidad, ¿no? En esa concientización de la muerte, ¿no? Donde van a estar prácticamente, se podría decir, preparados para dicha acción.
Muy bien, entonces podemos diferenciar en cuanto al simbolismo y al Parnaso, ¿no? El Parnaso va a ser más racional, ¿sí? Mientras que el simbolismo se va a centrar un poco en la religiosidad del ser humano, ¿no? Muy aparte de eso, el aristocracismo, la altivez, el desdén de lo vulgar, ¿no? En ese, mejor dicho, se podría decir desliz, ¿no? De un aspecto vulgar respecto a cómo se muestra la sociedad dentro de esta época, ¿no? También va a haber cierta musicalidad en cuanto a sus historias, ¿no? Como les decía, estas manifestaciones literarias van a ser un poco líricas, ¿no? En aspectos líricos, el cual se va a presentar en base a ello, ¿no? Por eso hay cierto ritmo de las manifestaciones, ¿no? La renovación del verso y la prosa y la simbolización, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a cómo se desarrolla dentro del modernismo, ¿no? Ya en la generación del 98 se va a representar un renacimiento al fecundarse el pensamiento ya nacional, ¿no? En el aspecto cultural, pero una revaloración nacional dentro de la época, con el extranjero que va a influir a través de Tolstoy, ¿no? Nietzsche, Darío, Verlaine, sí, lo cual va a resultar un estilo bastante sui generis, muy realista o muy refinado, ¿no? Donde el espíritu de protesta y rebeldía va a ser con el fin, con el objetivo de combatir los valores tradicionales, ¿no? Y se va a manifestar en el abandono de la ampulosidad, ¿no? Con el uso de diversas palabras fuertes, bastante áridas, y brutales, ¿no? Donde el amor a todo lo auténtico español como las tradiciones del espíritu, ¿no? El paisaje, los pueblos, el lenguaje, las actitudes, van a formar parte de la época, ¿sí? El amor a todo lo auténticamente español, ¿no? Como las tradiciones, el espíritu, el paisaje, ¿no? La rehabilitación de los artistas primitivos, dándole nuevos valores, ¿no? Aquí los románticos van a tener el sentido de amor a España, ¿no? Y van a resucitar a Lara. Este es un aspecto bastante importante porque va a haber una revaloración romántica de la época, ¿no? Pues va a haber esa revaloración romántica que va a significar mucho dentro de este proceso lírico, se podría decir, ¿no? Ahora, acá el esfuerzo por acercarse, ¿sí? Por acercarse a la realidad, donde van a pretender conocer a su tierra Palmo, ¿no? A Palmo, donde va a escribir prosa y poesía pura. Esto es una manifestación bastante o un estilo bastante electrizante y desarticulado, ¿no? Donde se va a lograr a través de diversas cláusulas, ¿no? Pequeñas y sueltas donde van a resucitar las obras viejas, ¿no? Recuerden que va a haber una revaloración de la literatura, de la manifestación literaria, ¿no? Donde van a emplear, sí, un lenguaje bastante flexible y fragmentado para rescatar al lector del marasmo, ¿no? En que ya se encontraba, ¿no? Una homogeneidad, ¿no? Igualdad de concientización y formación intelectual de la realidad, ¿no? Española, de cómo en realidad se estaba desarrollando esa época. Se va a ver visualizado durante esta época, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta aquí?
¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bueno, veo que no. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Recuerden que cada movimiento literario se va a ir desarrollando en diferentes lugares y países, ¿ya? Recuerden que eh, estos movimientos literarios van a marcar mucho la época dependiendo el lugar donde se vayan a relacionar, ¿no? El simbolismo, por ejemplo, vamos a verlo en Francia con Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Steph Mayan, ¿no? El Parcianismo, por ejemplo, Parnaso, vamos a encontrarlo también en Francia con Théophile Guter, Le Conte de Lisle, José María de Heredia, y en Hispanoamérica vamos a tener manifestaciones en Cuba con José Martí, en Nicaragua, en Argentina y Perú también, ¿no? Con Leopoldo Lugones y José Santos pues chocaron, ¿no? Entonces, este movimiento literario va a dar pie al vanguardismo, ¿no? Que es un movimiento en el cual va a abarcar la primera mitad del siglo XX, ¿no? Al término de este movimiento literario vanguardista, se va a utilizar, ¿para qué? Para designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no? Aquí es donde se va a visualizar manifestaciones artísticas bastante llamativas en cuanto a su estructura, ¿no? Aquí no va a ser una manifestación, ¿sí? Simple, sino se va a basar mucho en lo que el lector podría visualizar, ¿no? Entonces va a marcar mucho lo que es la época de este movimiento literario, ¿no? Ahora, aquí va a haber muchas tendencias artísticas donde va a aparecer en la primera mitad de este siglo, ¿no? Y que va a tener como finalidad oponerse al pensamiento anterior, ¿no? A nuevos conceptos y nuevas técnicas que se van a ir manifestando. ¿Sí? Ahora, ¿qué eventos sociales o políticos surgen dentro de esta época? Se va a desarrollar la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años, del 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, ¿no? Aquí va a ser un periodo de muchas guerras, muchos enfrentamientos, ¿sí? Sociales y políticos de la época donde va a tener Rusia, va a hacer una revolución, ¿no? Primero para derrocar al zaraísmo y después para eliminar a Kerensky, ¿no? Y en el año 1918 Rusia se va a convertir en República Socialista Federativa Soviética, ¿no? De Rusia y a finales de 1922, Rusia se va a constituir como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La famosa URSS, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial se va a iniciar, sí, en el 1 de septiembre de 1939, cuando ya Alemania va a invadir a Polonia y 2 días después Inglaterra, Francia, ¿no? Y van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Aquí Alemania se va a rendir oficialmente el 8 de mayo de 1945, ¿no? Este periodo va a marcar muchos antecedentes históricos de la época, ¿no? El periodo de la posguerra se va a caracterizar por los esfuerzos para organizar estos mecanismos. ¿Sí? Estos mecanismos donde se van a encargar de mantener la paz y vigilarla, ¿no? Cuyo resultado va a ser la creación de la famosa ONU, ¿no? Y el inicio de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una situación de desconfianza, ¿no? Entre el Estado y eh, oeste y este, ¿no? Donde su cosmovisión, la forma de visualizar la época, ¿no? La religiosidad que vaya a tener, va a tener donde el hombre va a proponer volver a la realidad y dejar atrás ese mundo ideal y subjetivo, ¿no?
ese mundo ideal y subjetivo, ¿no? Y va a preferir lo objetivo, lo racional. Aquí el hombre del realismo va a rechazar diversas exaltaciones emotivas y la búsqueda idealista para centrarse en lo real, ¿no? En lo real, en lo objetivo, ¿no? Va a rechazar. Aquí el hombre va a ser muy enfático en romper con todo lo que ya se había dado anteriormente, ¿no? Va a buscar entrar en una nueva etapa donde no se le había visto jamás, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño video. Punto que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad humana. En esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por los tradicionales. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites establecidos. La pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. No solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se crece un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración.
Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utiliza las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de nuestro objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjaffer. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Se trata principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. Entonces, el vanguardismo va a ser un movimiento bastante simbólico, ¿sí? Y significativo dentro de esta época, ¿no? A ver, ¿qué características tenemos dentro de este movimiento literario? Uno va a ser antirrealista y autonomía del arte, ¿no? Ellos van a tener una autonomía en cuanto a cómo manifestar su poesía, ¿no? Ellos no van a manifestar una poesía tal cual nosotros, por ejemplo, lo conocemos, sino va a ser una poesía simbólica, significativa, con gráficos, ¿no? Donde va a, mejor dicho, dibujar, ¿no? Va a ser dibujos con las letras. La experimentación estética, ¿no? Donde se va a llegar a concebir el poema como un objeto visual, ¿no? De ahí viene la importancia en cuanto a la distribución en el espacio de palabras, ¿no? Y frases que se van a proponer dentro de esta época. Aquí va a haber una propuesta de la evolución de los signos de puntuación y búsqueda de nuevas formas poéticas como el verso libre, que va a ser ideal para transmitir las asociaciones libres, ¿no? Los pensamientos. Vamos a tener diversos autores como Marcel Proust, Jean Giraudoux, André Breton en Francia, en Alemania, a Stefan Jung, María Reich, Hugo Bon, Hernán Hesse, Franz Kafka y Emil Lindgren, ¿no? Y una de las grandes manifestaciones van a ser la obra de Franz Kafka, ¿no? Donde él nos va a narrar esta explotación social a la cual surgía, donde el proceso de estrés, estrés, de querer solventar a su familia por sí solo dentro de la novela, va a llegarlo a convertir prácticamente en un insecto, ¿no? Donde se va a ver la verdadera racionalidad y, mejor dicho, apoyo de la familia, donde lo van a dejar por su lado, ¿no? Entonces va a ser algo muy significativo dentro de esta
época, ¿no? De su famosa obra llamada La Metamorfosis, ¿no? Que va a ser bastante significativa dentro de esta época porque va a mostrar al ser, al hombre tal cual era, ¿no? Como él se plasmaba, ¿no? Donde esperó Gregorio Samsam quizás el apoyo de su familia porque había sido solvento por mucho tiempo de su familia, entonces no obtuvo ese solvento, ese, ese apoyo familiar dentro de la sociedad, ¿no? Es más lo despreciaron y lo vieron como un ser fuera de lo normal, ¿no? Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para gustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación. Pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a ver diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento, 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más
y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Sansa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Sansa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hace planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo. Muy bien, chicos. Entonces, es un ente bastante social, donde va a marcar mucho lo que es el aspecto social que se vivía en esta época, ¿no? Y esa revaloración de lo racional. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, veo que ninguna. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.